mural interactivo de lenguaje y comunicación, Aula 1PQ. Somos estudiantes de la carrera de Enfermería en la Universidad Científica del Sur. En esta oportunidad les presentamos nuestro mural interactivo que abarcará nuestros aprendizajes en el curso desde la semana 1 hasta la semana 11. Comencemos. Este mural data desde la semana 1 hasta la semana 11. El recorrido que haremos es pasar desde la comunicación oral, características, técnicas y expresión, hasta estrategias discursivas en párrafos de desarrollo. Comenzamos con la semana 1, el cual está dentro del módulo número 1, expresión oral. Adelante. En esta semana encontramos cómo la comunicación se caracteriza y se subdivide en 4. Esta primera sesión: elementos de la comunicación, características de la comunicación, obstáculos de la comunicación oral y técnicas de expresión. Brevemente mencionamos los elementos de la comunicación para tener una mejor comprensión. Características de la comunicación oral están la coherencia, la claridad, la concisión, el ritmo y la fluidez, cada uno con su propia definición y concepto. Obstáculos de la comunicación oral: miedo, nerviosismo, timidez. Técnicas de la expresión oral: la voz, sobre las muletillas y cualidades de la voz. Luego de haber repasado esta primera semana, volvemos al inicio y nos vamos en el siguiente recorrido, que es la semana número 2. Técnicas de expresión, lenguaje corporal y técnicas individuales de la expresión oral. Adelante. En esta semana encontramos que las técnicas de expresión oral, lenguaje corporal, se clasifican en 4 subniveles: lenguaje corporal, importancia del lenguaje corporal, componentes del lenguaje corporal y técnicas individuales de la expresión oral. El lenguaje corporal se caracteriza por tener su propio esquema, ser progresivo a la sensibilización, utilizar el cuerpo, la exteriorización de ideas y sentimientos. El lenguaje corporal es también considerado una disciplina, puesto que el lenguaje es propio de estudio y es profundización del cuerpo. El lenguaje corporal es parte de cada persona como una huella digital, puesto que se puede expresar mediante la danza, su propia manera de ser, su emoción, o incluso expresarlo como el arte desde su mismo cuerpo. La importancia del lenguaje corporal radica en la forma de expresar nuestro mensaje a través de los componentes del lenguaje corporal. Este medio es más eficiente y preciso para la transmisión del mensaje, puesto que con él vamos a nosotros encontrar la forma en cómo direccionamos o qué gestos utilizamos en la explicación de la información que queremos expresar a nuestro público. Entre nuestros componentes del lenguaje corporal tenemos la postura corporal, contacto visual, desplazamiento, gestos y ademanes. Además, presentamos las técnicas individuales de la expresión oral, las cuales son la charla, la conferencia, el discurso y la declamación. Es finalizada la sesión en la semana número 2, volvemos a la página de inicio para continuar con la siguiente semana. Semana número 3. A partir de la semana 1 y 2, en este nivel se pone en ejecución a nivel de grupo y en nivel académico alto 4 técnicas de expresión oral encontradas como el panel, simposio, foro y coloquio. En el panel, características del panel: se define un tema, definen las preguntas, presencia de un moderador y invitados expertos. ¿Qué lo diferencia de un foro? Pues el foro se caracteriza por la libertad de ideas que tiene, se discute cualquier tema, es informal, puede ser también partícipe de mesa redonda o simposio. ¿Qué lo diferencia un foro de un simposio? Pues las características que tiene el simposio es que los expositores tienen dominio de la materia, participan de forma activa. La introducción es encargada por un coordinador, es formal. El público tiene un rol pasivo y se puede participar de resumen o extracto, solo que este es opcional. ¿Qué lo diferencia el simposio de un coloquio?
Las características que tiene este se comparten la información y experiencias, la previsión y preparación, la función aclarativa e informativa y el aclarador de situaciones y acuerdos. Corremos con la semana número 4. Para esta semana número 4 encontramos los aspectos formales de un panel. Haciendo un zoom a la clase anterior, nos vamos a enfocar en el panel como tal. En el número 4 encontramos aspectos formales de un panel. Para ello nos preguntamos ¿qué es un panel? Pues básicamente es una técnica donde se comparten distintos puntos de vista, como previamente lo hemos visto en la semana anterior. Pero ¿qué estructura tiene un panel? El panel tiene un inicio, desarrollo y cierre. En el inicio la moderadora presenta el tema y a los panelistas. En el desarrollo comenzamos la primera ronda de preguntas en general y luego una específica donde los panelistas dan sus opiniones respecto al tema en el que gira este panel. El cierre se da las conclusiones por parte de la moderadora y se finaliza el panel. Ojo, cabe aclarar que solamente pueden participar panelistas expertos en el tema y que hayan tenido vasta investigación académica sobre el mismo. Otra vez con nuestra ruta desde la semana 1 hasta la semana 11, nos encontramos ahora en la semana número 5, taller aplicativo del panel informativo. En esta semana encontramos desde su mismo título la aplicación del panel informativo y los conceptos aprendidos en la semana número 4, lo cual es una actividad asincrónica con nuestra ruta desde la semana 1 hasta la semana 11. Ahora nos encontramos en la semana número 6. En esta semana encontramos los niveles y elementos de comprensión lectora. ¿Qué es el tema? El tema es la frase novedad que se expresa una idea global. ¿Qué es la idea principal? Es la oración que presenta lo más importante del texto, afirmando o negando algo. ¿Tener en cuenta en un texto? Pues en el texto debemos tener en cuenta el tema, de qué se trata, el subtema, de qué trata cada párrafo, la idea principal, qué se dice del o qué o quién del tema, las ideas secundarias, por qué y las ideas terciarias, ejemplos, casos y datos. También diferenciamos los niveles de comprensión lectora, el nivel literal, inferencial y el crítico. Para la semana número 7 encontramos en ella las técnicas de comprensión lectora número 2. Para esto, un pequeño prefacio, encontramos el método de la lectura, LAS, L de lectura explorativa, rápida y global del texto, A de análisis, lectura minuciosa, S de síntesis, información abreviada e integral. Comenzando. Técnicas de la lectura tenemos la anticipación lectora, el subrayado, las sumillas, el resumen y los organizadores visuales. La anticipación lectora consiste en la visión previa al análisis. El subrayado consiste en resaltar las ideas más importantes del texto. Pauta. El subrayado debe contener sentido, porque si no, no guardaría relación con lo que estaríamos subrayando y no se estaría dando la buena función de la técnica de lectura. Las sumillas son el parafraseo de cada párrafo subrayado. Los pasos que se tienen que seguir es leer todo el subrayado, subrayar las palabras claves, editar el subrayado y escribir con palabras propias lo que vamos subrayando. La pauta es anotar las sumillas al margen del texto. Existen diversos tipos de sumillas que puedes encontrar según se acomode al tipo de lectura que tú poseas. El resumen es la unión de sumillas de forma coherente empleando conectores para finalmente plasmarlo en un organizador visual. Volvemos para continuar con la semana número 8. En la semana número 8 nos encontramos con el parcial. En esta semana se realizó la infografía interactiva sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y esta semana eran los 17 objetivos de desarrollo sostenible que teníamos en una lectura, el cual debíamos resumir y plasmarlo adjuntando fuentes de donde encontrábamos mayor información, el cual se relacionaba con la lectura y con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Volvemos a la página principal para encontrarnos ya poquito a la recta final de este gran recorrido, la semana número 9. Texto expositivo, estructura y propiedades de la etapa de redacción. El primer paso, situación comunicativa. En la delimitación se identifica el tema, sobre qué trata el tema, de lo que voy a hablar y lo que se debe precisar.
La selección de información y el procesamiento de información es la búsqueda de información y selección de fuentes. Organización de la información, búsqueda y selección de fuentes. Jerarquización de ideas, el esquema de producción. 4. Redacción del texto, primera revisión. 5. Revisión y corrección de la evaluación de la escritura. Tenemos que tener en cuenta el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Volvemos a la página principal de nuestro caminito de nuevo. Nos encontramos ahora con la semana número 10. Fuentes de información confiable para la búsqueda de información académica y el esquema de redacción. En esta semana nos encontramos con la elaboración de nuestro esquema. Previo a la explicación de la semana número 9, en esta semana nos vamos a basar en la estructura, la estructura que va a tener. Pero primero una pequeña definición. El esquema es la exposición estructurada y organizada de las ideas y conceptos más importantes del texto. El objetivo es organizar la información en orden lógico y coherente. La elaboración del esquema es la elección y delimitar el tema que quiero comunicar. Para el segundo, la selección y el procesamiento de la información. Para eso tenemos técnicas como el subrayado para la idea principal, secundaria y las palabras claves, la lluvia de ideas respecto al tema y la elaboración de organizadores visuales. Tercero, tenemos la jerarquización de ideas en un esquema de producción. Y finalmente tenemos un ejemplo de cómo iría quedando nuestra estructura. 1. Causas de nutrición infantil sería nuestra idea principal. 1.1. Ideas inmediatas, la idea secundaria. Y 1.1.1, que sería la alimentación insuficiente infantil. Siempre respetando la sangría. Continuando con nuestra ruta de recorrido, volvemos a la página principal. Finalmente hemos llegado a la fase final, a nuestra banderita roja, la semana número 11. Estrategias discursivas en los párrafos y desarrollo 1. En esta semana el docente nos explicó las 8 estrategias que podemos utilizar al momento de redactar y poner en ejecución el desarrollo de nuestro tema. Como primera tenemos la enumeración, el cual consiste que la información es expuesta en forma de listado y guardan relación entre sí, compuesta en dos partes: idea principal, organizador de tema, y la lista de propiedades, características y elementos. Como segunda estrategia nos encontramos con la segunda estrategia de redacción, nos encontramos con la de secuencia. Los elementos se presentan de manera secuencial siguiendo un criterio explícito por el cual es un ejemplo espacial cronológico explicado por medio de letras y números. La estrategia de comparación y contraste proporciona las semejanzas y diferencias de dos o más objetos, situaciones o personas. Estrategia de hechos y anécdotas. Menciona los hechos o casos ocurridos en la vida real que guardan relación de forma directa con el tema. Enunciado de solución o un problema. Se enuncia el problema y se plantea la solución previa a identificar las causas. Textos descriptivos y científicos. Datos estadísticos. En los datos estadísticos se caracteriza por la mención de datos, cifras obtenidas mediante trabajos de investigación confiables y actualizados brindando soporte al texto que se redacta. Estrategia de causa y efecto. Se menciona un acontecimiento, hecho o situación explicando a continuación las causas que lo ocasionaron. Y finalmente, la estrategia de autoridad. Se toma la opinión de un experto o especialista del tema que vamos a emplear, para el cual debe estar respaldada por fundamentos científicos e investigaciones realizadas. Y damos por finalizada nuestra secuencia de recorridos desde la semana número 1 hasta la semana número 11. Muchas gracias.